Hermano, Dios te bendiga. En la sesión anterior de esta serie de la fe, estuvimos hablando de que en el registro fósil no se ve evidencia de una especie cambiando a otra, y menos se ve evidencia de una especie cambiando de género. No existe rastro alguno en el registro fósil. Y dijimos que el árbol de la evolución se ve bastante ridículo, y yo empleo esta palabra no con el afán de ser ofensivo, pero es que en verdad se ve ridículo porque no tiene tronco, no tiene hojas, no tiene frutos, y así, igualitos a ese árbol son aquellos que en él confían. No importa que el ateo diga que compartimos el 98% de los genes que tiene el mono. Eso a nosotros no nos interesa, porque en realidad nosotros heredamos, si acaso, el 90% de los genes de nuestros padres, y entendimos algo, que la información importante, la información genética primordial, se encuentra en un porcentaje pequeño del 1.5%. Estuvimos hablando también sobre la explosión cámbrica, que decimos que es casi espontánea la aparición de los organismos vivos, y no porque se haya dado de un segundo para el otro, sino en comparación del rango de miles de años que maneja el ateo. Realmente sí fue una explosión cámbrica, porque si él dice que la Tierra se formó hace 4.000 millones de años, entonces en 5 millones de años aparece en el registro fósil toda la variedad de seres vivos que existen. Y nosotros como cristianos decimos que la Tierra tiene 6.000 años, 8.000 años o 10.000 años, entonces estamos diciendo que la explosión cámbrica se da en un periodo muy pequeño de 8, 10 o máximo 12 años. También vimos lo que es el ajuste fino, las aguas, los continentes, el tamaño del Sol, o sea, sus dimensiones y la distancia en la que está la inclinación de la Tierra. Temas importantes como la capa de ozono, la profundidad de los mares, el tamaño de la Luna y la distancia en la que está en la Tierra, en fin, una serie de variables que demuestran que alguien súper inteligente creó el sistema en el que vivimos. Y terminamos diciendo que el Señor nos ubicó en la galaxia en una posición privilegiada para que tuviéramos como una ventana transparente al universo, para que nosotros pudiéramos observar la obra de Dios, no para cuestionarlo, que es lo que hace el ateo. Y vimos que hay científicos, hubo científicos muy renombrados, muchos ciertamente no eran conversos, no eran convertidos, pero creían en la existencia de Dios. Porque esa es la grandeza del hombre, hermano, sentirse pequeño ante Dios y reconocer que nosotros somos hechura de sus manos. Así es que si el ateo sigue sosteniendo que todo proviene de una sopa cósmica, ese es su asunto, hermano, porque la probabilidad de que se forme una sola proteína es 0 y menos que 0. Fíjate que la probabilidad de que se forme una proteína es 1 entre 10 elevado a la 950, que si tú pasas este denominador como numerador, la nomenclatura queda así, 1 por 10 a la menos 950. Pero si en lugar de decir 950 habláramos solamente de 50, eso se considera algo absolutamente imposible. 950 es una cosa, hermano, que ya la mente no lo alcanza a imaginar. Pero tenemos otro asunto aquí. La célula más simple, estamos hablando de las probabilidades de que se forme una proteína. La célula más simple que existe, que se llama Mycoplasma genitalium parasitarium, tiene 387 proteínas, es decir, que para que se forme la célula más simple que conocemos, se requerirían 387 veces lo imposible. Por lo tanto, la evolución es una mentira. Pero en el supuesto que se hubiera creado una célula, la célula no tendría vida, porque la vida solamente la puede dar el Señor, es un don inherente solamente a Dios. Pero como nos gusta darle ventaja al ateo, vamos a suponer que se formó una célula. Vamos a suponer que esa célula tenía vida. Ahora se requiere la información para 500,000 pares bases.
O sea, la información de cómo se usa o utiliza la energía y cómo se ordenan adecuadamente. Eso es totalmente improbable. Sobre todo, hermano, porque no hay 500,000 pares bases en el ser humano, sino 3,000 millones de pares bases para que funcionen todos nuestros sentidos. El sentido del oído, el gusto, el tacto. Y para que funcionen todos los órganos que tenemos. Es decir, el corazón, el riñón, el hígado. Y para eso se requiere una enorme cantidad de información que solamente un ser divino pudo haber puesto ahí. Por lo tanto, hermano, la evolución está muerta. Pero para que veas que está muerta, te quiero decir que las células contienen diminutas máquinas que podemos decir que son máquinas dobladoras. Van doblando los aminoácidos. Y si un solo aminoácido se dobla de una forma incorrecta, entonces la proteína no funciona. Para que se forme una sola proteína, se requieren cientos y cientos de aminoácidos. Entonces, mi hermano, la evolución está muerta. Y ven los intentos del hombre. En el 2005 la IBM creó una supercomputadora, una de las más potentes en su tiempo en el mundo. Y esta supercomputadora se llevaría 1 año haciendo el cálculo de cómo se dobla una proteína, mientras que la célula la hace en menos de 1 segundo. Dios siempre es mejor que el hombre. Ahora, entendemos que el que se haya creado una célula con vida es imposible. Pero vamos a suponer que se creó una célula. Una célula. ¿Cómo puedo entender que se creó un organismo multicelular? Y no me puedo entender cómo de ahí se formó un anfibio. Y menos entiendo cómo se constituyó en un reptil. Y cómo este reptil se puso de pie y se volvió un simio, y de ahí provenimos nosotros. Una mente que en realidad es pensante sabe que esto es absolutamente improbable. Es absolutamente imposible. Además, para que los órganos de estos seres que fueron mutando pudieran precisamente mutar, se requiere una enorme cantidad de información que solamente un ser divino podía poner ahí. Ahora, como pregunta, mi hermano, ¿cuál es uno de los problemas de esos que creen en la evolución o que les llamamos naturalistas? ¿Cuál es el problema? Que ellos quieren simplificar a algo absolutamente básico a algo que es absolutamente complejo. Entonces, reducir un hecho absolutamente complejo en un hecho absolutamente básico se llama simplismo. Y resulta que nuestro Dios no es simple, hermano. Él se manifiesta a nosotros de una manera sencilla, que es diferente. Y nuestra vida tampoco es simplista. La vida de un cristiano es una vida bastante emocionante, es una aventura servirle al Señor, porque nosotros vemos la mano de Dios obrando a cada instante en nuestras vidas. Ahora te quiero hablar un poquito sobre el genoma. Es el material genético contenido en el organismo, o sea, la cantidad de ADN, de ácido desoxirribonucleico contenido en la célula. Resulta que los genes, hermano, los cromosomas y el ADN en sí mismo, no se puede crear por casualidad. La probabilidad de que esto ocurra es 1 por 10 a la menos 40,000. Recuerda que 1 por 10 a la menos 50 es imposible, pero 1 por 10 a la menos 40,000 es una cosa increíblemente imposible. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto y por qué necesito hablarte del genoma, hermano? Porque la célula contiene un código que se llama ATGC, adenina, tiamina. Es muy interesante ese tema, guanina y citosina. No te olvides que es un código, o sea, es información genética. Y resulta que el ADN es el espacio más pequeño que existe en el universo, el cual puede contener la mayor cantidad de información. O sea, el ADN es un recipiente de información absolutamente increíble. Y tiene otra cualidad el ADN, que se autorrepara. Es decir, que va buscando lo que está mal y lo desecha. Eso es imposible
en la evolución. La evolución no contesta este asunto. Y eso se debe a las glicosilasas. Te voy a explicar. Las glicosilasas es una familia de enzimas reparadoras de ADN. Ellas como que van buscando y reconociendo las bases de nucleótidos que están dañados y los cambian, los modifican a través de un proceso que se llama hidrolización. La hidrólisis, hermanos, es cuando una molécula de agua se une con otra molécula y resulta que sus átomos pasan a ser familia ahora de otra sustancia química. Te tengo que explicar todo esto porque se supone que un gen produce una proteína. Si nosotros tenemos 22,000 genes, resultaría lógico esperar que tenemos 22,000 proteínas. Pero tenemos 100,000 proteínas, porque hay un código, el código ATGC. Quiere decir que si en este código la sustancia empieza con TTC, es una sustancia, si empieza con GGT, es otra sustancia, es decir, son proteínas sobrepuestas o superpuestas, vienen a ser proteínas diferentes. Porque existe el código epigenético que manda al ADN y que puede ir cambiando durante el transcurso de nuestra existencia. La epigenética es una rama de la biología que estudia las relaciones o interacciones entre genes y los resultados que producen estas interacciones. Para que nosotros podamos entender lo que viene como consecuencia, que es el genotipo y el fenotipo. En palabras muy básicas, el genotipo es a la familia que pertenecemos o que pertenece a un organismo de acuerdo a sus características hereditarias. O sea, los genes. Y el fenotipo es a la familia que un organismo pertenece de acuerdo a sus características externas, su fisiología, su morfología. En español, el fenotipo es como tú te ves y el genotipo es tu genoma, los genes. O sea, esto es por fuera y esto es por dentro. Pero este fenotipo se ve influenciado por los genes y por un entorno, por nuestro entorno, y de ahí obtenemos el fenotipo. O sea, que nosotros nos vemos como nos vemos gracias a nuestros genes, a otros genes que se van añadiendo y a las circunstancias ambientales como el estrés, situaciones hormonales o cuando estamos expuestos a agentes químicos. Y finalmente nos vemos así como somos. Pero esto se va heredando a las siguientes generaciones. Vamos a suponer que tenemos un perro que tiene el pelo corto y nos vamos a vivir a una región que es extremadamente fría. Nosotros nos vamos a poder dar cuenta que a través de varias generaciones empiezan a nacer perros con el pelo largo. Nosotros vemos como un perro con el pelo largo. Ahora, eso, ¿por qué te lo digo? Porque son asuntos hereditarios. Nosotros le heredamos a nuestros hijos lo que somos. Y nuestros hijos se lo van a heredar a nuestros nietos. Así es que si tú te preguntas por qué tus nietos son así, tienes que ver cómo son tus hijos. Y al ver cómo son tus hijos, tienes que ver cómo eres tú y cómo soy yo. Entonces este código epigenético, mi hermano, va cambiando como respuesta a estas circunstancias ambientales. Por ejemplo, los que son gemelos tienen el mismo ADN, pero diferente código epigenético. Interesante, ¿no? Lo que es la herencia, mi hermano. Ahora, ha habido teorías y más teorías respecto de por qué estamos aquí, qué somos, hacia dónde vamos. Entonces, el ateo vio al mono y pensó que se parecía al ser humano. En un principio dijeron, somos exactamente igual, somos 100% igual. Después dijeron, no, compartimos el 96% de los genes. Te lo pongo así para que veas que hay una diferencia del 4%. Y lo último que dijeron los científicos es que compartimos el 81% de los genes con el mono. Bueno, pues cada 4% de genes que no compartimos es similar a la información contenida en 20 libros. De tal forma que si compartimos el 81, hay una diferencia del 19%.
lo podemos cerrar a 20%, significa, hermano, que hay una diferencia genética de la información contenida nada más y nada menos que en 100 libros. Y en esa información que nosotros no compartimos está el asunto del habla, la conciencia del bien y del mal. Por eso somos absolutamente diferentes al mono. Pero ocurre algo interesante. Si nosotros comparamos los genes de las diferentes razas humanas, blancos, morenos, orientales y occidentales, la diferencia no es del 19% ni del 4%, es del 0.012% de cualquier raza. Es decir, que compartimos el 99.98%. ¿Sabes por qué? Porque provenimos de la misma pareja. Es grandioso, ¿no, hermano? Porque te platico esto porque cuando un ateo se encuentra con un cristiano poco documentado y le dice, no, nosotros compartimos el 81% de los genes con el mono, el cristiano dice, ¿y ahora qué pasó? Pero compartimos el 75% de genética con el plátano. Nosotros sabemos que no provenimos del plátano. Lo que sucede que al plátano y a nosotros nos hizo el mismo Dios, que puso en los plátanos los azúcares y los aminoácidos necesarios para nuestra subsistencia, es decir, para que nosotros lo podamos comer. Te decía, mi hermano, que el ADN es el espacio en el universo más pequeño que puede contener la mayor cantidad de información posible. Es una cantidad grandiosa. Es decir, puede contener muchas, miles de enciclopedias. Entonces, en este afán de investigar el asunto del ADN, los científicos lograron insertar, fíjate, un video a través de imágenes GIF en el ADN de una bacteria. Este es el video original y cuando lo insertaron en la bacteria lo recompuso, lo reconstituyó, lo reformó y quedó así muy similar al original. Esto se hizo en la bacteria E. coli. Entonces, los científicos dicen que el ADN del ser humano no puede provenir de los aminoácidos, por lo tanto es obra de la ingeniería extraterrestre. Por eso digo que ellos pueden creer lo que quieran de su asunto. Pero como el ADN contiene esa capacidad de almacenar información y de autorrepararse, ahorita te voy a hablar de esto, significa que en 1 gramo de ADN podríamos tener una memoria donde se podrían almacenar cientos y cientos de terabytes. Y tardarían miles y miles de años en borrarse esa información. Esto de insertar un video en una bacteria se hizo a través de un método que se llama CRISPR, con PR al final, que literalmente es cortar y pegar, como nosotros hacemos en los documentos, que cortas y pegas, atendiendo que el ADN tiene la virtud de autorrepararse, es decir, empiezan a manipular el ADN de los organismos de tal forma que hoy se podría crear una rata fosforescente. Si se toma ADN de una medusa fosforescente, o podrías escoger el color de ojos de tus hijos y el color de la piel. Increíble, ¿no? Entonces, con este conocimiento, ahora los científicos dicen que ellos pueden detectar cadenas genéticas malignas y evitar mutaciones o malformaciones. Y ahora se puede estudiar mucho mejor a los organismos. De tal forma, mi hermano, que se puede manipular la genética del ser humano para que pueda viajar a planetas remotos, para que pueda respirar y adaptarse a esas nuevas atmósferas. Ahora ya podemos colonizar el universo y podemos seguir jugando a ser Dios, ¿cómo ves? Pero yo solamente tengo 2 comentarios al respecto, solo 2. El primero, ciertamente existe la tecnología para manipular el ADN, pero nadie puede crear vida. Eso es algo privativo de Dios. Segundo comentario, está bien, se pueden detectar cadenas genéticas que estén dañadas, que sean malignas, pero aún así seguirán naciendo seres humanos con tendencia al pecado, porque manipular el ADN es un asunto de la biología, pero eso no alcanza el alma. La tendencia al pecado está en el alma, y eso es un asunto inherente solamente para Dios. De tal forma que si alguien
quiere manipular el ADN, se puede ir al infierno perfectamente sano. Se puede ir al infierno teniendo los ojos azules y la piel blanca. Pero el hecho de la salvación del cristiano no depende de nuestras características genéticas. La salvación de la que nosotros gozamos es gracias al derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, el cual nos hizo nuevas criaturas. Eso es un asunto que solamente Dios puede hacer en nosotros. El derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, pagando nuestras culpas y nuestros pecados, que nosotros habíamos adquirido gracias a nuestras rebeliones. Por lo tanto, mi hermano, aunque mis genes estén dañados, mi alma está sana, porque un día fue crucificada juntamente con el Señor. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el evangelio glorioso que nosotros predicamos. Que cuando la palabra de Dios se injerta en nuestro interior, se activa este diseño divino de lo que estoy hablando, hermano. Y somos nuevas criaturas y somos ciudadanos del reino de los cielos y pertenecemos a una especie y a un género totalmente diferente. Bendito Dios, gracias a Dios por su amor. Te digo que la evolución es imposible porque las células contienen mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que contienen energía necesaria para el funcionamiento celular. En español son como pilas de energía, como una power bank orgánica, para que me entiendan, para que la célula funcione. Pero resulta que las mitocondrias también tienen su propio ADN, se llama ADN mitocondrial. Mira, observa. Y se hereda de la madre. Esa información está en el óvulo de la madre. Pero este ADN, se hizo un estudio, resulta que es el mismo en todos los seres humanos, de todas las razas. Significa que provenimos de una sola mujer. Tú sabes el nombre de esa mujer. Es maravillosa la ciencia aplicada. Ahora, ¿qué crees que dijeron los escépticos? Que provenimos de esta mona. A mí no me gustaría que esta fuera ni mi mamá ni mi tatarabuela, que vivió en el África hace 200,000 años. Esa fue su verdad. Pero, fíjate qué interesante, se descubrió que el ADN mitocondrial va cambiando 20 veces más rápido de lo que se había previsto. Es decir, que si esta mona existió hace 200,000 años, y tú divides 200,000 años entre 20, te da 10,000 años. El ADN se generó hace 10,000 años. ¿No estarán haciendo referencia a Eva? Ahora, todavía peor. Dentro de las células están los cromosomas. Esto es otro tema muy interesante. Son estructuras que se encargan, que están en el núcleo de la célula, pero se encargan de transportar cadenas largas de ADN y también contienen proteínas para que el ADN exista adecuadamente. Bueno, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y el cromosoma Y es el que determina el sexo. XX mujeres, XY hombres, nada más, no hay 3 opciones. Pero el cromosoma Y se hereda genéticamente del padre varón al hijo. Se va heredando de generación en generación. Y un estudio demostró que todos provenimos del mismo hombre. Tal vez se estén refiriendo a Adán. Es interesante, ¿no? Pero aparte se comparó el cromosoma Y del hombre con el del mono. Y resultó ser absolutamente, radicalmente diferente. Es más, el cromosoma Y del hombre se parece más al cromosoma Y del pollo. Y nosotros no provenimos del pollo. Te he hablado en esta serie de lo que es la entropía, que todo tiende a degenerarse. También existe la entropía genética, es decir, que el ADN del ser humano tiende a empeorar. Entonces, ¿por qué te explico esto, hermano? Porque la segunda ley de la termodinámica dice eso, que todo tiende a empeorar. Entonces, se estudió el ADN humano
Y se hizo un modelo computacional y arrojó un dato, que el ADN del ser humano ha venido modificándose a través de 268 generaciones. Y si tú multiplicas 268 por 40 años que la Biblia declara que es el tiempo de una generación, te da como 10.700 años. Es decir, que hace 10.700 años máximo, no billones de años, empezó el genoma humano y ha ido cambiando y ha ido cambiando. Pero esto no es un asunto para sorprendernos, ya lo había dicho el Señor en Hebreos 1, 10 y 11. Dice el verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y dice el verso 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. La segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende a envejecer, no a renovarse. La Biblia lo avala. Por eso el chimpancé no pudo mutar, no evolucionar, pero mutar a algo mejor, sino que tenía que mutar a algo peor. Nunca pudo cambiar para ser un ser humano, porque todo tiende a ser peor de lo que antes era. Si tú amplificas una célula con un microscopio electrónico, la puedes amplificar hasta 1.000 millones de veces. Y entonces a la célula ya la puedes ver como si fuera una ciudad del tamaño tal vez de unos 20 kilómetros. Puedes escudriñarla. Y empiezas a ver que los organismos van mutando. Estas mutaciones son las que se equivocó Darwin y dijo que era evolución. Y esas copias del ADN van perdiendo características, se va perdiendo información, hermano. Por lo tanto, el chimpancé tenía que haber cambiado algo peor, jamás pudo cambiar a un ser humano. Las mutaciones clásicas son el síndrome de Down, el asunto de las personas que son blancas, las personas albinas, hemofilia, distrofia muscular, enanismo, gigantismo, labio leporino. Todos estos son pequeños cambios que va sufriendo o mutaciones el ADN. Ahora fíjate algo que es increíble, hermano. Como ahora se puede ver la célula ampliarla a 1.000 millones de veces, se ha visto que en el interior de las células hay organismos, por ejemplo las mitocondrias, que trabajan a 6.000 revoluciones por minuto. Realmente son motores, son nanorobots que existen en las células, que llevan sustancias químicas o llevan señales a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, este motor es llamado kinesina. Lleva a cuestas una bolsa de químicos que él tiene que entregar a su destino. Pero fíjate lo que sucede. Cuando la bolsa es muy grande, la llevan entre dos. Cualquiera puede escuchar la voz de Dios en la creación, ¿no, hermano? Cuando la carga es pesada, tenemos que compartirla. Pero no solamente eso, sino que estos nanorobots, llevando esas sustancias químicas, pasan por los microtúbulos. Existen señales de tránsito y de tráfico para ver quién pasa primero y quién pasa después. Hasta ahí se ve, mi hermano. Y en el reino de los cielos se ve que Dios trabaja en base a prioridades. Pero estos motores, como recorren grandes distancias para ellos, son tan diminutos, y las sustancias son pesadas, hay una especie de postas, llegan a lugares y ahí son relevados por otros motores de kinesina. Y cuando llegan a su destino, existe como una especie de camión de transporte que los regresa a su lugar de origen. Pareciera que estamos hablando del peregrinar del pueblo de Dios hacia la tierra que el Señor nos ha prometido, ¿verdad que sí? Hasta en las cosas más diminutas el Señor nos enseña. Si tu carga es pesada, mi hermano, dice la Biblia, llevemos los unos las cargas de los otros. En el reino de los cielos hay prioridades que debemos atender. Es maravilloso, hermano, lo que existe en la célula. Somos, por decirlo así, como máquinas sofisticadas de vida, pero que tenemos una voluntad propia para que esa voluntad sea rendida al Señor. El pecado no se termina manipulando el ADN, porque aunque te laves con lejía, el pecado permanece, ha dicho el Señor. Para nosotros este asunto es muy fácil de entender. El Señor hizo todo esto.
El escéptico, el científico escéptico se sigue preguntando, ¿de dónde proviene el ADN? Dicen ellos que no proviene de nosotros mismos porque nosotros mismos no nos pudimos hacer a nosotros mismos. Entonces yo digo, pues nada más que la completen la frase. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El consejo, hermano, es que el científico deje de buscar las respuestas en otras galaxias. La respuesta está mucho más cerca. ¿Verdad que sí? Solo los que se agarran del Señor van a permanecer. Las doctrinas caerán, las filosofías caerán, las economías caerán y las teorías caerán. Pero Jesucristo no, porque Jesucristo no es una teoría, ni es una doctrina. Jesucristo es una realidad. Y Él es inconmovible. Todo esto que te trato de explicar es demasiado complejo. Tan complejo que es difícil no creer en Dios. Todo esto, mi hermano, es tan complejo que la evolución no tiene respuestas. Todo esto que es ciencia es tan complejo que la inteligencia humana debería de mirar al cielo y rendirse ante el Señor. Porque su sabiduría es infinita. Y el Señor es tan complejo que nosotros no podemos cuestionarlo, ni cuestionar lo que Él hace, porque Él es el que sabe. Y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esta es la semana 30 de la serie de la fe. Me gozo, hermano, en explicar o tratar de explicar estos temas porque se ve claramente que la evolución es una mentira y que nuestro Dios es real. Desde lo micro hasta lo macro, Él ha hecho un diseño inteligente para que nosotros, hermanos, imitemos eso en lo espiritual. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, en verdad que es bueno. Muy bueno. Y no solamente es bueno, sino que es bueno todo el tiempo. Y le damos gracias por su palabra. Gracias por lo que nos enseña. Porque aún ahí, mi hermano, en el interior de la célula, el Señor nos ha puesto un ejemplo. ¿Sabes que Él sabía que la célula iba a poder ser examinada a través del tiempo? Y nos dejó un mensaje ahí, en estos motores, nanorobots biológicos. Cuando la carga es pesada, mi hermano, compártela con tu hermano. No te pelees con él, comparte las cargas. No anules las fuerzas. El director del CERN, de ese laboratorio en Suecia, acaba de declarar que no entienden absolutamente nada de por qué el universo existe. Porque las partículas de materia y antimateria se deberían de anular y el universo no debe existir. Hicieron toda clase de experimentos. Y dicen, el universo está en equilibrio, materia y antimateria. Es absolutamente improbable, no entendemos qué está pasando. Pero en el 2021 entenderemos porque tenemos otros proyectos. Que lo sigan intentando. Nosotros entendemos que somos hechura de Dios. Esa es la grandeza del hombre. Sentirse poco o sentirse nada delante del Señor. Porque el que sabe es Él. Así es que el Señor nos dejó en la célula un mensaje para que fuera descubierto. Si tu carga es pesada, compártela con tu hermano. Atiende las prioridades del reino de los cielos. Las diferencias, mi hermano, entre todos los seres
de todas las razas es de 0.012. Es decir, no juzgues a tu hermano porque tu hermano es extremadamente parecido a ti. Compartimos el 99.98% de la genética. Y espiritualmente hablando, todos somos iguales porque somos hijos de Dios. Así es que tú comparte tu carga con tu hermano y tú comparte tu carga con tu hermano. Y vamos a unirnos y vamos a relevarnos y que cada quien realice la función para la cual fue llamado y para la cual fue llamada. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza magnífica, magnífica, extraordinario tu conocimiento, Señor. Nosotros debemos tener cuidado que es aquello que le damos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. Padre, te alabo y te bendigo porque tú nos hiciste con tus propias manos. La respuesta a todo no está en otras galaxias. La respuesta está en tu palabra y en la sabiduría de tu Espíritu Santo enviado a este mundo para guiarnos a toda verdad. Gracias porque todos tenemos el mismo origen, no solamente origen humano, no solamente provenimos de Adán y Eva, tenemos el mismo origen. Fuimos hombres y mujeres que nacieron de nuevo, gracias al derramamiento de tu sangre, Señor. Sangre derramada por mis pecados y por mis culpas y por mis rebeliones. Todos somos iguales. Gracias por enseñarnos, Dios mío. Y me gusta decir que gracias por amarnos de esta manera. Porque tu voz siempre es escuchada en este lugar en el cual tu nombre es invocado. Yo bendigo a mis hermanos con toda bendición del cielo. Y yo sé que ellos son iguales a mí. Somos de la misma especie, del mismo género, hijos de Dios. Una bendición poder llamarnos hijos del Dios alto y sublime que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias porque tú eres el Señor. Amén, mi Dios. Y amén. Gracias, Señor. Cuánto me has amado, Resucitado, en ti la vida hallé.